Bueno, hermanos, bienvenidos sean todos. Gracias por estar conectados, puntuales a este espacio de nuestro estudio bíblico. Pues continuamos ahora con el estudio de la epístola de Judas y yo quisiera que ahora se ubicaran, por favor, en los versículos 3 y 4. Vamos a hacer un traslape del estudio inicial con el cual abrimos esta serie, la cual hemos denominado la epístola de Judas, una epístola para los tiempos apocalípticos. Esa es la serie que vamos a estar siguiendo en las próximas semanas. El tema de hoy, los impostores. Pues bueno, leamos esta porción de la escritura. Judas, versículos 3 y 4 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. A manera de introducción quisiera contarles la historia de Frank William Abagnale Jr. Él nació en Bronxville el 27 de abril de 1948 y es un empresario estadounidense, director de Abagnale and Associates, compañía financiera que hace consultorías sobre fraudes económicos, fraudes financieros, fraudes de tarjeta de crédito, etc. Pero no siempre él trabajó en este rubro. Durante más de 5 años, en la década de 1960, en su adolescencia, fue un falsificador de cheques y un impostor. La historia de su vida ha sido inspiración para la película Atrápame si puedes, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Leonardo DiCaprio. En ella, el mismo Frank Abagnale sale personificando a un policía que pues lo toma preso a él mismo, pero la persona de él era Leonardo DiCaprio, por supuesto, y él también participa en esto. Hay algunos delitos que él cometió también en esa época. Por ejemplo, adquirió algunas personalidades falsas, era impostor, era una persona encubierta, era ilegal, y se hizo pasar como médico, como abogado y hasta como piloto de aerolíneas. ¿Qué le parece? Durante 2 años, Abagnale fingió ser un piloto de la aerolínea Pan Am, una aerolínea clásica en los Estados Unidos que ya desapareció, Pan American Airlines. Y bajo el nombre de Frank Taylor, él consiguió una identificación de piloto y un uniforme de piloto, y él lo utilizaba más que todo para poder viajar gratis, debido a la facilidad que la aerolínea daba para que sus empleados pudiesen volar entre diferentes ciudades sin costo alguno. Después se hizo pasar por un médico pediatra, Frank Connors, y trabajó en un hospital de pediatría en Georgia, Estados Unidos, y obtuvo algunas identificaciones falsas y ejerció algunos meses la medicina. Sin embargo, un día puso en peligro la vida de un bebé y entonces él mismo decidió retirarse. Después, a los 19 años, apenas a los 19 años, fingió ser el abogado Robert Black, egresado de la Universidad de Harvard, y ejerció la abogacía durante varios meses hasta que un agente del FBI empezó a perseguirlo y le dio captura en Francia antes de cumplir los 20 años. Todo esto ya había cometido varios fraudes y lo que hacía era que era el perfecto impostor, el perfecto infiltrado, la perfecta persona que se disfraza y dice que es algo que verdaderamente no es. Por supuesto, después él se arrepiente de todo el mal que había hecho, funda su empresa y con todas las mañas, si quiere llamarlo así, que él había aprendido, funda empresas para la seguridad de la identidad de las tarjetas de crédito, de los cheques, de los billetes, y él hace consultorías a los gobiernos de cómo implementar sus medidas de seguridad. Bueno, con todo esto, ¿y por qué hago esta introducción? Y es porque muchas veces dentro de la misma iglesia cristiana tenemos personas que son infiltradas, tenemos personas que son impostoras, que de alguna u otra forma solo se acercan a la iglesia o a los grupos cristianos para ver
qué pueden absorber de los grupos cristianos, para ver qué es lo que pueden ellos ganar dentro de estos grupos. En el caso de los jóvenes, por ejemplo, muchos solo llegan a las iglesias para ver si buscan una novia, para ver a las jóvenes de la iglesia, o viceversa. Hay niñas que también ahora están llegando a las iglesias para buscar jóvenes. También hay personas que se dedican a pedir préstamos, a fingir problemas familiares, y de esa manera poder desfalcar a algunos hermanos de la iglesia, etcétera, etcétera. Y hay otras personas que son infiltradas también para poder destruir por dentro la iglesia. Hay personas que tienen como meta empezar a minar la fe de la iglesia, y usted puede encontrarlos y tal vez se sientan al lado suyo cuando usted tiene la oportunidad de ir a la iglesia y empiezan a meterle duda de si lo que está predicando el pastor será correcto, de que eso tal vez ellos no lo han encontrado en la Biblia, y empiezan a minar su fe a través de sus comentarios. Estas personas son tan hábiles que a veces se meten a los ministerios y empiezan a servir, y tienen estudios bíblicos o tienen algún tipo de privilegio de la enseñanza en escuela dominical, y a través de esas trincheras empiezan a meter la duda en la fe de las personas y empiezan a quererlos poner a dudar en cuanto a que la palabra de Dios es veraz, y esto empieza a minar la fe de la iglesia. Entonces, en esta porción de la escritura que hoy estamos estudiando, Judas nos advierte a todos que tengamos cuidado, porque eso siempre va a suceder, tanto en las cuestiones monetarias, económicas, como también en las personas que entran para poder minar nuestra fe. Entonces debemos defender la fe de los que entraron a la iglesia disfrazados, de aquellos que están encubiertos dentro de la iglesia. Tenemos que mantener nuestra fe, tenemos que estar muy atentos, muy alertas. Leo de nuevo el texto base que hemos escogido hoy para estudiar, que es Judas, versículos 3 y 4, y dice una vez más: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra que hoy estamos enfocándonos, que es esta palabra encubierta o encubiertamente, como lo menciona esta porción, viene de un vocablo griego que se pronuncia pareis duo, y significa entrar por el lado, por un lado, es insinuarse a algo que no es, insinuarme como algo que no soy, con disimulo, entrar encubiertamente, y esta es la palabra que se usa en esta porción. Entonces vemos cómo dice hundirse o zambullirse, también es deslizarse secretamente, y es todas las traducciones que tiene este vocablo griego, el cual hoy estamos analizando. ¿Cómo vamos a defender entonces nosotros la fe de los que han entrado encubiertamente? Pues bueno, primero, el primer paso que ustedes y yo debemos tomar para defender esto es haciendo una buena apologética por medio de la sana doctrina. La palabra apologética ya la hemos discutido en otras ocasiones en este foro también, y es la defensa de la fe. Pero yo no puedo nada más pararme, ponerme de pie y empezar a vociferar acerca de que la Biblia es cierto, que Jesucristo es cierto, solo porque yo lo digo. Es necesario que ustedes y yo tengamos una preparación, que hayamos leído la Biblia, que hayamos entendido y comprendido la Escritura, y es por eso que jueves a jueves ustedes y yo nos reunimos para estudiar versículo por versículo alguna epístola, algún libro de la Escritura o alguna historia bíblica, para aprender cuáles son los secretos que Dios tiene escondidos en ello y que quiere revelarnos a los corazones de todos nosotros. Ya está revelado en la Biblia, quiere que nosotros aprendamos de esto, de manera que nosotros podamos presentarle defensa ante todos aquellos que disfrazados entran para minar la fe del pueblo. He tenido en mi experiencia en la iglesia algunos casos como estos. Hace algunos años una persona entró con una doctrina equivocada con respecto a la profecía, y
ella llegaba todos los días domingo al servicio que su servidor estaba dirigiendo y empezaba a profetizarle a la gente y hacía un montón de ruidos raros y era muy excéntrica en cuanto a la alabanza y a mí me tenía incómodo. Y llegó un momento en que yo prediqué sin saber que ella iba a llegar en esa ocasión con respecto a la profecía y el uso correcto de la profecía en cuanto a lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 14. Entonces ella se dio por aludida y al final se me acercó y me dijo que yo estaba equivocado y que no sabía cómo que también nuestros pastores en la iglesia, el cuerpo pastoral de nuestra iglesia, estaban todos equivocados en cuanto a la interpretación de esa porción de la Biblia y que no la dejábamos a ejercer su liderazgo y esto y el otro y mil cosas. Entonces, cuando yo termino de escucharla, le digo, ¿no ha considerado estar equivocada? Si habemos varios que tenemos esta interpretación y usted ha mencionado varios nombres de personas que no están de acuerdo con lo que usted hace, ¿no ha considerado que tal vez usted está equivocada con respecto a esto? Y entonces entablamos una conversación y al final pues tuve que decirle que yo no estaba de acuerdo con lo que ella hacía dentro del ministerio y por supuesto tuve que decirle cuando usted llega a un lugar en donde hay alguien que está dirigiendo el culto, el servicio, la predicación o la administración, esa persona, la que ha sido delegada por Dios para estar a la cabeza de ese ministerio, de ese servicio, de ese culto. Por lo tanto, usted no puede tomar ninguna autoridad sobre ese servicio. Así que, pues, me vi obligado a desenmascarar a esa impostora y después de que lo hice, por supuesto, nunca más volvió a llegar a la iglesia. No es que me dé gusto, por supuesto que no, al contrario, me hubiera gustado que ella hubiera recapacitado y haber entendido y haber interpretado correctamente la palabra de Dios. Pero no quiso permitir que nadie le dijera que estaba equivocada. Entonces vamos a encontrar muchas de estas personas. Ella tenía la costumbre de acercarse a alguien dentro de la iglesia en los momentos del servicio y empezarle a profetizar y eso distraía a la persona, dejaba de oír el mensaje por estar escuchando lo que ella decía. Y esos son los tropiezos que a veces encontramos dentro de la iglesia. Personas que están queriendo tomar protagonismo usando equivocadamente la palabra de Dios. Insisto una vez más, no quiero en ninguna manera pues tomar ventaja de esta historia. Nos duele mucho que la persona se haya ido sin haber descubierto la verdad y también pues nosotros somos seres humanos, todos los que estamos en algún momento subidos en un púlpito o dirigiéndonos a ustedes a través de esta plataforma, somos susceptibles a las equivocaciones y tratamos en el nombre de Jesús y oramos antes de podernos conectar con ustedes para que Dios nos ayude a no entorpecer el mensaje, a no ensuciar el mensaje de la palabra de Dios, pero al final también somos seres humanos. Entonces, haciendo una buena apologética por medio de la sana doctrina, enseñar con la Biblia, es importante que nosotros podamos defender la fe en Jesucristo. Y creo que estamos tocando estos temas porque en los últimos tiempos ha tomado relevancia esto, está de moda atacar a la iglesia cristiana, todo el mundo a través de las libertades que hoy se le han dado a algunos grupos empiezan a cuestionarlo todo, por supuesto. Y como en otras ocasiones lo he llamado, esta es la época de la generación de cristal. La generación de cristal se quiebra por todo. Todos reclaman, todo piden, no quieren a nadie, señalan esto es malo, esto no es así, esto es allá. Hay hasta éxitos de música, por supuesto, del mundo de los años 70, 80 que han tenido que cambiar su letra porque hay muchos que de cristal que se rompieron porque tenían letras machistas o se referían a algo que no era correcto. Hoy están votando estatuas de personas que históricamente habían sido conocidos y estaban en los libros de historia y hoy la generación de cristal dice que no van a tolerar eso y empiezan a quitar estas estatuas o empiezan a hacer marchas, empiezan a defender a las minorías, a grupos y empoderando a estas minorías y a estos grupos es cuando empieza a crecer el anticristianismo y de esa manera hay ahorita una efervescencia en cuanto al señalamiento de que los cristianos somos
pasados de moda, homofóbicos y un montón de cosas que nos ponen que no son ciertas. Amamos en el nombre de Jesús a todas las personas en este mundo, sean pecadores, estén en la iglesia o no estén en la iglesia. Lo que Cristo no amaba era el pecado. Y todos nosotros hemos llegado a los pies del Señor con algún tipo de pecado. Y el Señor ha sido fiel y nos ha ayudado. Muchos están luchando o muchos estamos luchando por salir todavía de algunas cosas que vienen del pasado, y eso nos permite no juzgar a nadie más. Entonces vemos cómo Satanás está haciendo este gran movimiento, porque él es el que está detrás de todo esto, por supuesto. Y es nuestra responsabilidad de que podamos presentar defensa del Evangelio, no en pleito, no en discusión, no con alguna conversación estéril, sino teniendo el conocimiento. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar listos como iglesia, como creyentes, estar preparados para poder defender no a Dios ni a la Biblia, porque Dios y la Biblia se han defendido solos por los últimos años y por toda la vida, sino la defensa de la fe, la defensa de lo que hacemos, la defensa de la iglesia, la defensa de la ética bíblica. La otra manera en la cual nosotros podemos defender es guardándonos de los que hablan falsas doctrinas y están en medio de nosotros, dentro de la iglesia. Aquellos que quieren meter disensión, aquellos que quieren desunir, aquellos que critican las cosas que hacen los líderes de la iglesia. Y es por eso que retomamos el texto base una vez más y dice: para algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué nos tenemos que guardar de ellos? Porque juegan con la gracia de Dios. Esa es una de las peores cosas que podemos hacer, porque están dentro de la iglesia, porque gozan de la presencia de Dios, porque han estado en momentos sublimes en donde el Espíritu de Dios ha sido derramado dentro de la iglesia, porque han sentido el poder de Dios y han visto alrededor de ellos los milagros en otras personas como en sí mismos. Pero, como dice esta porción de la Escritura, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces le dan apertura a todo. Es cierto, dijimos hace un rato que amamos a todos los hombres, que amamos a todas las personas, que amamos a todos los pecadores. De eso se trata, las iglesias están hechas de eso. No podemos decir que no, porque no hay santos en la iglesia, no existen. Estamos en un proceso de santidad, como le explicamos hace un momento, hace unos cuantas semanas, pero no hay hombres ni mujeres perfectos dentro de la iglesia. Y hay personas que empiezan a entrar ahí y quieren agarrar las doctrinas bíblicas con libertinaje, darle apertura a todo y aceptar todo, porque no importa, todos tenemos que ser incluyentes, y eso no está bien. Hay límites dentro de la Biblia, hay límites dentro de lo que Dios nos permite dentro de las iglesias, hay límites de lo que podemos y no podemos hacer. La Biblia no es relativa, la Biblia es absoluta. Y si ahí dice que no se puede matar, no se puede matar, sencillamente. Eso es algo que debemos tener claro. Cuando la Biblia es absoluta, dice no matarás, es no matarás. No hay una excusa por qué matar a otro ser humano. Entonces, este tipo de personas meten el libertinaje dentro de la iglesia, juegan con la gracia de Dios. Número 2, niegan a Dios. Hombres impíos, dice esta porción de la Escritura, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Hay personas dentro de la iglesia que dudan de todo lo que se predica, que critican todo lo que se predica y que al final realmente niegan la existencia de un Dios. Hay personas que entran a la iglesia y son simpatizantes al principio de lo que se predica y lo que se hace, pero después nos damos cuenta que sencillamente no creen en ese Dios verdadero. Y por último, ¿por qué debo también guardarme de estas personas? Es que niegan a Jesucristo, el Hijo de Dios. Empiezan a meterle la duda a las personas si en verdad hubo resurrección, si en verdad existió Cristo, si en verdad vino como hombre, como lo dice la Biblia y como muchos de nosotros hemos predicado. Y empiezan a tener una gotita de duda.
así como hacen algunas cadenas de televisión que empiezan a hablar acerca de la Biblia. Por ejemplo, usted ve en algunos canales de televisión famosos de algunas cadenas grandes de televisoras grandes que empiezan a sacar evangelios o a sacar estudios bíblicos o a sacar historias bíblicas y de repente lo dejan. ¿Habrá sido así? Una frase tan sencilla como es. ¿Pudo haber sido esto posible? Y eso le hace meter la duda al televidente de que lo que se está diciendo quizá no fue cierto, de que lo que leen en la Biblia probablemente no sea correcto. Y entonces vemos cómo ese programa que capturó a la persona porque decía que era un programa bíblico, porque iban a hablar acerca de un estudio de la Biblia y porque sacan a 2 o 3 doctores en Biblia siendo entrevistados, nos damos cuenta que sencillamente están hablando en contra de Jesús. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan también a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un tiempo de participación en este momento y esta es la interrogante que tengo para ustedes. ¿Estamos preparándonos para poder hacer una buena apologética, es decir, una buena defensa de nuestra fe cuando alguien nos pregunte acerca de ella? Y lo estamos haciendo bien, nos estamos capacitando, estamos leyendo la Biblia día a día, estamos preguntando, estamos metidos en algún curso bíblico, en alguna iglesia de sana doctrina, estamos aprendiendo o sencillamente solo lo que oímos quizá una vez por semana o algo más. Es necesario que todos nosotros estudiemos a fondo la palabra de Dios de alguna manera. Nosotros particularmente en nuestra iglesia tenemos cursos online. Ahora, por supuesto, todo es online. Tenemos un ministerio que se llama el Centro de Capacitación para Discípulos y Líderes CCDL y en él se da capacitación de la Biblia. Estoy seguro que si usted se congrega en otra iglesia, también usted va a poder encontrar centros de capacitación como estos, en donde uno no es necesario que estudie una carrera teológica, es orientarse a poder descubrir las verdades que hay en la Biblia, y eso es necesario que todos lo hagamos para que tengamos un buen conocimiento de la palabra de Dios, para que tengamos suficientes herramientas para decir, no, estás equivocado, eso no es así, la Biblia no dice eso que tú estás mencionando ahora. La segunda interrogante que tenemos en esta porción de participación es, ¿estamos guardándonos nosotros mismos al no escuchar ni siquiera por curiosidad a los que hablan la falsa doctrina? Si no estamos preparados, mejor no entrar en discusiones. Si no estamos preparados, es mejor no entrar en ningún en un diálogo en el cual la otra persona tiene firmes sus sentimientos en contra de Dios y nosotros tenemos poca herramienta para defendernos. No nos metamos en eso porque al final ellos tienen la capacidad de vender su concepto y puede ser que le desarme su fe en un momento dado. He tenido circunstancias como esas. A veces he tenido la oportunidad de conversar con personas hasta 2 o 3 horas, entrando en discusiones que en algún momento se pusieron un poco álgidas con respecto a la defensa del Evangelio. Y hay que hacerlo. Yo no digo que hay que huir, porque si tenemos las herramientas hay que ponerlas en práctica. Es por eso que hay que mantenerse siempre estudiando. La urgencia de defender la fe se debe a los que han entrado disfrazados dentro de la iglesia. El segundo punto que quiero compartir con ustedes ahora es la presencia de los que entraron disfrazados nos anuncia la inminencia del arrebatamiento de la iglesia. Estas personas que entraron acá entraron con un propósito, pero Dios fue más adelante porque ya sabía que eso iba a suceder. Entonces lo dejó escrito. Recuerden que la importancia del estudio de la epístola de Judas en estos tiempos es porque estamos viviendo tiempos apocalípticos. Estamos en principio de dolores, que todo lo que estamos viendo es el preámbulo para el arrebatamiento de la iglesia y posterior la segunda venida de Jesús. Entonces todo esto estuvo escrito que iba a suceder para que para usted y para mí no sea sorpresa. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo esa etapa. Vaya conmigo a la escritura, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Segundo de Timoteo
capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice la Biblia: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en los postreros días. Esa palabra postreros días dice en los días finales, ya en los días en donde el Señor ya esté preparando su próxima venida. Nosotros tenemos que estar listos para eso. Estamos viviendo, de acuerdo a algunas señales que podemos encontrar a lo largo de la Escritura, tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segundo de Timoteo 3, del 1 al 5. Es importante atender estos consejos. Después que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, da todas estas características, este perfil de estos seres humanos, en el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad. Serán buenas gentes, serán gente que va a la iglesia, serán gente que están siempre tomados de la mano de sus familias, ejemplos para la sociedad, supuestamente. Aparentarán piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esas personas hay que evitar. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1, también nos tiene una receta con respecto a esto que está sucediendo en estos tiempos. Segundo de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué quiere decir esto? Que esta raza, que estos cómplices de Satanás han existido desde la fundación de la iglesia. Siempre han estado ahí, siempre. Pero que en estos postreros tiempos van a entrar, como se está viendo a lo largo y ancho del mundo, con todas sus herramientas para poder desestimar la fe en Jesús. Lo vuelvo a leer, segunda de Pedro 2:1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, aquí está otra vez esa palabra, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Cuando uno pone un estudio como este en las redes sociales, no se hacen esperar, por supuesto, algunas personas que están en contra de lo que decimos, en contra de lo que compartimos y en contra de lo que creemos. Y está bien, las redes sociales son para eso. No pretendemos que todos piensen igual que nosotros. Sin embargo, cuando se refiere a cosas de Dios, como que es un encendedor, es como un fósforo que toma fuego de inmediato, porque el mundo está intolerante con respecto a las cosas de Dios últimamente. Y no podemos salir uno que otro defendiendo la Biblia o defendiendo a Jesucristo, porque eso es como patearle la cola a un perro. Saltan, muerden, critican, atacan de una manera inmisericordia, solo porque uno tiene la fe en el Señor Jesucristo. Entonces todo esto va a salir destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Todo esto es lo que viene. Es por eso que lo que estamos estudiando es importantísimo para ustedes y para mí, porque los tiempos postreros ya llegaron. Una señal de advertencia acerca de los tiempos apocalípticos también es la incursión de este tipo de personas dentro de la iglesia y que desarman los ministerios. Hemos visto últimamente cómo algunos pastores famosos de iglesias grandes, mega iglesias, están cayendo en evidencia de algunos movimientos pecaminosos, y eso viene a consecuencia de que es una señal, una advertencia de los tiempos apocalípticos. El tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo peligroso debido al aumento del pecado, al libertinaje, a haberle dado alas, a haberle dado poder a toda esta generación de cristal que hoy quieren votar todo lo que diga Dios. Pero vayamos un momento a Mateo capítulo 24,
que como ya lo hemos estudiado en otras oportunidades, Mateo 24 es una porción de la escritura apocalíptica, por supuesto, es una profecía. En este capítulo están entrelazadas varias cosas, no podemos marcarlo por la mitad y dividirlo, sino que están entrelazados algunos eventos que están sucediendo hoy en la etapa que estamos viviendo, que se llama principio de dolores, y otros eventos que van a suceder posterior al arrebatamiento de la iglesia. Pero no es nuestra intención que hoy estudiemos el Evangelio según San Mateo. Estamos estudiando el consejo de Judas con respecto a todas aquellas personas que se metan a la iglesia encubiertamente y que tenemos que tener cuidados con ellos. Es lo que dice los versículos de Judas que estamos estudiando, porque niegan a Dios y niegan a Jesucristo. Entonces esto es apocalíptico, esto tiene una connotación profética, y por eso los quiero llevar un momento al Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículos del 9 al 12. Inicialmente, después vamos a ver otros dos versículos. Mateo 24, del 9 al 12. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es una profecía de los tiempos postreros, y muchos de estos son profecía de el principio de dolores. Ahora vaya en el mismo capítulo de Mateo, pero en los versículos 23 y 24. Mateo 24, 23 y 24, dice la Biblia: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Alerta por los escogidos, alerta para todos aquellos que dicen, sí, no me cabe duda que este hombre o esta mujer tiene el respaldo de Dios, porque hay estas grandes señales y estos grandes prodigios que están haciendo. Aunque esas señales y prodigios sean contrarias a la Escritura o sirvan solo para hacer crecer el ego de esa persona, o para hacer crecer su nombre, o para hacer crecer su billetera, por supuesto. Cualquiera de los motivos por los cuales esto sucede. Entonces es necesario que nosotros tengamos cuidado. Así como decía el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Número 2, el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo donde los disfrazados, estos impostores, así como hicimos en nuestra introducción de hoy, este señor que se vestía de piloto, de médico, de abogado, estos disfrazados niegan la fe en Jesucristo y confunden a muchas personas. Veamos lo que dice 2 de Pedro 2:1, y dice 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Nos dan cuenta, el Señor nos dice a través del apóstol Pedro cómo hay un precio a pagar por este tipo de personas, cómo ellos pagan algo que es la destrucción repentina que va a caer sobre ellos mismos en el momento en el que Dios decida hacerlo. No se van a quedar impunes, no se van a quedar sin castigo. El primer gran castigo que tiene este tipo de personas es no obtener la salvación eterna. Ese es el primer castigo. No tener el perdón de los pecados, pero sobre todo dice la destrucción repentina. Entonces es un buen momento para que nosotros recapacitemos. Si usted conoce a alguna persona que tiene este perfil del cual hemos estado hablando, es importante que le hagamos retroceder. Pero sí también, si usted nos visita por primera vez y está aquí con nosotros escuchando este mensaje, o va de paso por este canal y de repente usted escucha este mensaje, yo le animo a que pueda tener una relación personal con Dios. Yo le animo a que pruebe tener esa relación personal con Dios, a que conozca de Dios,
a que no solo sea de oídas, a que no solo sea de algo que le contaron, que tenga una experiencia personal con Dios. Y esa experiencia personal le va a dar perdón de pecados, le va a dar la vida eterna, le va a asegurar que cuando el Señor venga por nosotros, usted se va a ir, porque los demás no se irán. Entonces, en nuestro último tiempo de participación, ¿estamos dispuestos a vivir en alerta, vigilando el día del arrebatamiento de la iglesia que está tan cerca y estar siempre presentando defensa de la palabra? Número 2, ¿estamos viviendo como si Jesucristo nos llamara a su presencia hoy? Porque si es sí, qué bueno, y si no es, y si es no, ¿por qué no estoy viviendo como si me fuera a ir hoy? Puede ser que hoy me vaya o que me vaya mañana. ¿Conoces dos personas o de personas que están enseñando la mala doctrina? ¿Está guardando la distancia? ¿Estamos tratando de evitar escuchar sus posiciones teológicas equivocadas? Hoy más que nunca, mis queridos amigos y hermanos, debemos defender la fe en Jesucristo, pues hay muchos que se han metido disfrazados como ovejas que no lo son. Debemos estar en constante alerta, vigilando, cuidándonos nosotros de escuchar algo que no debemos escuchar y no poner en riesgo nuestra salvación. No arriesguemos la salvación por algo efímero y defendamos la verdad, y la verdad es Cristo ya viene pronto por todos nosotros. Termino leyendo 2 de Timoteo 3:14 que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Persistamos siempre en el conocimiento, en la fe y en el amor a nuestro Señor Jesucristo. Velemos porque los tiempos son malos. Vamos a seguir siendo atacados. Cada vez va a ir incrementando el ataque, la fuerza del ataque, lo seguido que va a ser el ataque para todos nosotros, pero debemos permanecer firmes, no mengue su fe. Y por eso, una vez más decimos, la epístola a Judas es una epístola que hay que predicar porque es actual para estos momentos difíciles de la historia de la iglesia. Bueno, de esta forma he querido compartir con ustedes el segundo estudio de la epístola de Judas. Espero que la próxima semana podamos estar conectados dándole seguimiento a este estudio. Y si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, le pido que haga esta oración con nosotros. Yo no le puedo brindar todo lo que hemos leído aquí que Dios brinda: salvación eterna, perdón de pecados, paz y tranquilidad, conocimiento bíblico, una intimidad con Dios, la unción del Espíritu. Todo eso ninguna iglesia, ningún ser humano, ningún pastor, nadie se lo puede dar. Solo Dios. Lo único que nosotros podemos hacer es acompañarlo a usted a que haga esa oración. Eso es lo único que podemos hacer. Y Dios, en su misericordia, caerá con todo su amor y con todo su respaldo sobre su vida. Así que le pido que haga esta oración conmigo ahí donde está. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día, que estás sentado a la diestra de Dios. Y poniendo mi fe en ese evento, abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Quiero conocerte más, quiero aprender de ti y quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.